Génesis capítulo 11, versículo 1 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Señor, gracias por la bendición que usted nos regala. Señor, gracias por este nuevo mensaje que usted, este nuevo estudio. Señor, queremos aprender, Padre, cómo son las cosas cuando se hacen bien, cuando se hacen con el propósito de adorarlo a usted, Padre. ¿Y qué sucede cuando lo hacemos a la manera nuestra? Señor, ayúdenos a aprenderlo y sobre todo, Padre, ayúdenos a ponerlo en práctica en nuestra vida. Que sea, Señor, en estos días, Padre, la guía, esto que vamos a meditar esta noche, la guía para que aprendamos a hacer las cosas con humildad, con el propósito suyo, con la meta suya, con las indicaciones suyas. Ayúdenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el tema, como lo mencioné, ¿qué espíritu te guía? ¿El de Babel o el de Pentecostés? O podríamos decirle cuál es la intención que tienes. La intención de Babel que había en las personas que vivían en aquel tiempo allá en la ciudad de Babel, o la intención de cómo vino y para qué vino el Espíritu Santo en forma de lenguas, y que cada persona que estaba en aquel aposento alto comenzó a hablar en idiomas que otros entendían. Ellos no lo conocían, pero el Espíritu Santo obró en cada uno y comenzaron a hablar en cada uno de aquellos idiomas de personas que andaban allí en Jerusalén y entendían el mensaje del Evangelio. Bueno, toda obra humana, incluso las obras espirituales, las obras de una iglesia, de una congregación, pueden convertirse en Babel si está motivada por el orgullo o por impartir miedo. Pero cuando es guiada por el Espíritu y obedecemos al Espíritu Santo, como en Pentecostés, produce unidad, testimonio y da gloria a Dios. Entonces el propósito, hermanos, de hoy es que quienes puedan escuchar este mensaje, llamar y que evaluemos, hacer un llamado y que evaluemos la intención de cada una de las acciones que usted hace y las que yo hago también, ya sea en lo civil, es decir, en la vida civil, en la vida laica, ya sea en lo familiar, allá en el trabajo, allá en el negocio, o incluso aquí en la iglesia, aquí en la congregación. ¿Cuál es la intención? Y que aprendamos a alinearnos al Espíritu de Dios para que nuestros proyectos, iniciativas, nuestros anhelos sean para la gloria de Dios y no que construyamos torrecitas, ¿verdad? Torres con el orgullo de que nosotros lo estamos haciendo y que den nombre a nuestro nombre, que den fama a nuestro nombre. Cada obra, cada proyecto debe examinarse a la luz de que si busca dar gloria a Dios. Por ejemplo, hermanos, bueno, voy a poner el ejemplo de mañana, los niños que van a venir a clase. ¿Cuál es el propósito de que nosotros demos la clase a estos niños? Que nosotros invertimos en el transporte, invertimos en el material que se va a ofrecer a los niños, invertimos tiempo, se invierte para el refrigerio de los niños, y en fin, bueno, Samaritan Pulse ha invertido en ese libro que nos ha otorgado para cada niño. En fin, ¿cuál es el propósito? Bueno, en este caso, nuestro propósito es que los niños conozcan el plan de redención de Jesucristo. Que desde pequeñitos ellos conozcan que el camino de Jesús es la mejor opción en la vida. Ese es el propósito. ¿Y eso da gloria a Dios? Claro que da gloria a Dios. Ahora, si nosotros el propósito fuera volumen, aumentar, que niños vengan y entonces sería para gloria nuestra, porque lo que queremos es andar buscando volumen de personas, pero no. Con los que vengan vamos a trabajar y vamos a enseñarle lo que la palabra del Señor pues nos dice. Mañana vamos a tratar el tema del gran Salvador. Bueno, hemos visto estos 2 viernes anteriores que en Babel, ¿verdad? Aquellos hombres se unieron, estaban unidos, o sea, vivían ahí en ese lugar y no se quisieron ir a donde Dios les había dicho, porque el Señor les había dicho
que poblaran toda la tierra, y ellos no quisieron hacerlo, sino que se quedaron ahí y al contrario, se rebelaron contra Dios porque dijeron, bueno, hagamos una torre para que si vuelve a haber otra inundación, no muramos, sino que nos vamos hacia arriba y no vamos a morir. Ese era el pensar de aquella, así está escrito en los versículos del 1 al 9 del capítulo 11 de Génesis. Esa era la intención de ellos. Y eso era una rebelión directa contra Dios, porque Dios, cuando salieron aquellos 8 personas del arca, les dijo que poblaran toda la tierra. Es decir, ese era el mandato de Dios, ese era el deseo de Dios, que se poblara toda la tierra. Al final, sí se hizo lo que Dios quería. ¿Por qué? Porque cuando estaban unidos, se estaban construyendo, y en la medida que iban avanzando, Dios bajó y vio que de verdad estaban empecinados, estaban afanados en lograr el objetivo de ellos, llegar al cielo. Ellos querían estar arriba. Bueno, la intención del corazón del hombre era ponerse en lugar de Dios. Y el Señor dijo que iba a confundir las lenguas, de manera que de repente uno comenzó a hablar en chino. Voy a usar los idiomas actuales, ¿verdad? Uno comenzó a hablar en chino, otro en francés, otro en alemán, otro en español, en inglés, en mandarín, y cada uno no se entendían. No se entendían. Los que hablaban chino se fueron juntos, los que hablaban alemán se fueron juntos, y cada uno agarró por su lado, cumpliendo lo que Dios había pedido, porque eso es lo que Dios había pedido, que se esparcieran por toda la tierra. Entonces cada uno comenzó a irse allá. Los que hablaban mandarín o chino, bueno, se fueron a un lugar. Los que hablaban alemán se fueron a otro lugar. Los que hablaban francés, y así se comenzaron a constituir las culturas. Dios logró su objetivo, pero era mejor que todos habláramos un mismo idioma. Era mejor. Ese era el deseo de Dios, eso era lo que Dios tenía previsto. Pero como el hombre es necio, el hombre es rebelde, no quiere someterse, entonces quiso hacer ese invento de la torre, y Dios pues confundió las lenguas, y la torre ya no se construyó, ¿verdad? Ahora bien, ese es el espíritu que guió a la gente de Babel, ¿verdad? Porque al final muchos se quedaron ahí en Babel, ¿verdad? Los más fuertes ahí se quedaron, ¿verdad? Y construyeron la ciudad, y las ciudades en aquellos tiempos pues se construían, y habían unas grandes murallas alrededor porque querían protección, ellos querían protegerse, ¿verdad? Y construían, y bueno, así se construyó Babilonia. Babilonia viene de Babel, de ahí viene. En el lenguaje se me fue la palabra, bueno, el que hablaban allá en Babilonia, en Babel, en ese tiempo, eso significa sumerio. En el lenguaje sumerio, la torre de Babel significa puerta al cielo, y Babilonia significa, en el lenguaje sumerio, puerta al cielo. De manera que es la misma, desde allí. Y si nosotros dedicáramos otro viernes para esto, pero nos vamos a atrasar mucho, podemos ver que la Babilonia que está en el Antiguo Testamento vuelve a surgir en el Apocalipsis, la misma Babilonia, que es la madre de la idolatría. Muy bien. El espíritu, el interés, la motivación de Babel era exaltar el orgullo humano, la idolatría humana. Tenemos una inventiva, hemos inventado cómo hacer ladrillo, porque ahí ellos tenían control. Porque no es lo mismo, hermanos, como hablamos el día anterior, ¿verdad? No es lo mismo hacer una pared amontonando piedras, no es lo mismo que hacerla, mire cómo quedan las paredes, bien parejitas, controladas, a manera que amarradas con el hierro, a manera que no se caigan. Así ellos iban construyendo, y fueron construyendo esa torre, bien hecha. Y ese era un logro de la inventiva humana. Porque, como vimos el viernes pasado, Dios nos dio inteligencia. Todo lo que tenemos ahora como herramientas y mejoras para nuestra vida son inventivas de personas humanas. Que sí, o sea, es bueno, la verdad que Dios no nos limita. Lo que tenemos que hacer es que lo que inventamos, lo que hacemos, lo que manufacturamos, lo que producimos, glorifique a Dios. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor, que glorifique a Dios. Si vamos al trabajo, que vamos a ir a hacer nuestras tareas, nos pagan por eso, pero que eso glorifique a Dios. ¿Y cómo podría un salario glorificar a Dios? Bueno,
Glorifica a Dios si yo ese dinero lo llevo a casa, se alimenta a la esposa, se alimentan los hijos, se paga el alquiler o se paga la cuota, se compra la comida. Eso glorifica a Dios. Eso glorifica a Dios. Y como dice el apóstol Pablo, que si hemos prosperado y todavía nos quedó, bueno, apoyemos la obra del Señor. Eso glorifica mucho más al Señor. Y así cada negocio, cada proyecto que nosotros busquemos glorificar al Señor. No con las intenciones cuando se construyó Babel. Porque ¿cuáles eran las intenciones? Hagámonos un nombre. Eso está en el versículo 4 del capítulo 11 de Génesis. Hagámonos un nombre. Es decir, ellos querían autoglorificarse. Dice, no sea que seamos esparcidos. Ellos, ahí mismo en el versículo 4 dice, no sea que seamos esparcidos. Es decir, ellos que estaban en rebelión con Dios, no querían hacer lo que Dios quería, que cada familia se fuera a un lugar diferente. Quizá por temor, quizá por acuérdese que ya los animales, las bestias, ya no era como en el Edén, ¿verdad? Que podía estar el león y el corderito juntos. Ya no. Y quizá por temor. Quizá porque la maldad ya se había desarrollado en la humanidad y habían hombres malos también. Quizá todo ese temor. Pero confiaron en ellos, no en Dios. Confiaron en ellos. Dice, y no sea que seamos esparcidos. Por eso ellos estaban construyendo esa ciudad. Y como les mencioné, esas ciudades, como las construían con murallas, con grandes muros, para que nadie pudiera entrar. Como ahora, hermanos, miren los países, las fronteras, ahí la están cuidando las fronteras para que nadie entre, ¿verdad?, en las fronteras. Y ellos tenían el temor de que hubiera otra inundación, ¿verdad? Y ellos decían que si hubiera otra inundación, ellos subirían a la torre y ahí no morirían. Ahora, sucede que Dios descendió y confundió su lenguaje. Muy bien, eso ya es como un resumen de lo que vimos en estos viernes anteriores. Ahora, como cosas por aprender para nosotros antes de pasar al Pentecostés. Que cuando usted y yo hagamos algo grande, nos entusiasmamos por un proyecto, pero lo hacemos sin Dios, hay un propósito equivocado. Puede que lo comencemos, pero no lo vamos a terminar. No va a terminar porque no glorifica a Dios. Acuérdense, la Torre de Babel no se terminó porque había un propósito equivocado. El miedo al plan de Dios. Ellos no querían esparcirse, aunque Dios había ordenado llenar la tierra. Ellos tenían, ya les digo, ese miedo. Dios, hermanos, pensando razones por las cuales ellos pudieran tener miedo si allí estaba comenzando de nuevo la humanidad. Pero pudieran ser los animales, pudiera ser que se desarrollaron hombres, pandillas, digamos, o agrupaciones de hombres de maldad, ¿verdad? Ellos tenían miedo y no confiaron en Dios, sino que ellos quisieron protegerse. Un mal propósito. Ahora también, ellos se unieron. Babel nos enseña que ellos estaban unidos. Ellos estaban unidos, pero con un mal propósito. Estaban unidos sin obediencia. Entonces yo tengo anotado aquí que obedecer, es decir, estar unidos sin obediencia no es una virtud. Es una arrogancia del grupo. Es decir, hermanos, si nosotros podemos estar unidos aquí como congregación, ¿verdad? Y si nosotros, el propósito que tenemos es que exaltarnos, que nosotros seamos famosos, que la gente vea que aquí la congregación, que el tabernáculo, que la iglesia bautista, no. Entonces vamos mal, porque debemos unirnos, pero para el propósito del Señor. ¿Y cuál es el propósito del Señor? Hermanos, que ya les he dicho, ¿cuál es el propósito? 3 propósitos mencionados de la iglesia, de una iglesia. 1, edificarnos entre nosotros mismos, que nos edifiquemos, que aprendamos de la palabra del Señor entre nosotros, que nos edifiquemos. 2, que proclamemos el evangelio a más personas. Ese es un segundo propósito. Proclamar el evangelio, proclamar el mensaje de salvación. Decirle a las personas que están en rebelión directa con Dios, porque, hermanos, si de verdad vamos a ser juzgados, dice allá, no recuerdo la cita exacta, pero dice en Apocalipsis que vamos a ser juzgados por los mandamientos. Por los mandamientos. Es decir, con eso nos van a medir.
Van a medir a los, no a nosotros en realidad, ¿verdad? Porque nosotros vamos a estar en el tribunal de Cristo, pero al que se quede lo van a medir con los mandamientos. Ahora bien, ¿qué sucede ahora con relación a estas intenciones como la de Babel? Pues que hay muchas iglesias que se hacen grandes, hermanos, y se vuelve negocio. Se escucha y se ve, hermanos, videos en YouTube de iglesias que son enormes, son grandes estructuras, no se niega, han crecido, pero son negocios, son para sacarle el dinero a las personas que llegan, y ese no es el propósito correcto. Acuérdense de los 3 propósitos. Bueno, y el tercero de la iglesia que le mencionaba era ayudar al necesitado, ayudar a la viuda, que en verdad lo es, ayudar al que está huérfano, al que está en la cárcel, al que está enfermo, al que está en necesidad, al extranjero, ayudarlo. Son los 3 propósitos de la iglesia. Y entonces cuando una iglesia se crece, pierde el objetivo, porque comienza. Yo conozco un pastor, hermanos, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Que en un principio yo lo conocí y no quería poner negocio porque estaba enfocado en la palabra, estaba enfocado en predicar, estaba enfocado en que la iglesia se edificara y ayudara al necesitado. Pero puso un negocio, lo convencieron, puso la pupusería, y después las conversaciones que se le escuchaban es que eso hay que sostenerlo y hay que ganarle, porque si no todo es costo, y compitiendo con la iglesia. Ese no es el camino, El camino que tenemos nosotros es glorificar al Señor en todo momento. Ahora bien, ¿qué sucedió en Pentecostés? Voy a poner ahí en pantalla Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, igual que en Babel, ¿verdad? Acuérdense que en Babel leímos nosotros que en el versículo 1 dice lo que leímos al inicio. Leímos que dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Estaban todos unidos, estaban unidos. Pero aquí en Hechos capítulo 2 versículo 1 también dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Versículo 2. Siempre ahí en Hechos capítulo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Eran 120 los que estaban ahí, hermanos. Bueno, ya lo vamos a ver. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjense las lenguas que habla la Biblia que ellos comenzaron a hablar. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos. Y versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y allí nos dice: eran partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, y en el Ponto, y en Asia. Es decir, todos esos eran idiomas diferentes, hermanos. Y aquí voy a aprovechar para, hermanos, que debemos aprender que, bueno, hay muchas personas que dicen que mientras no hablen en lenguas, no han recibido el Espíritu Santo. Hermanos, aquí nos está hablando de idioma, no de lenguas angelicales. Las lenguas angelicales existen, porque no las vamos a negar. Bueno, Pablo dice aquí en el Nuevo Testamento, dice que sí existen. Pero, hermanos, para que una lengua angelical, Dios nos dé ese don, porque Dios es quien, el Espíritu Santo es quien da los dones, y alguien puede hablar en lenguas, claro que sí, pero Él es un Dios de orden. Y lo que Pablo dice es que si alguien habla en lenguas, en la misma congregación debe haber otro que interprete lo que el primero habló, para que la iglesia se edifique.
¿verdad? Porque no se trata, hermanos, de que solo me edifique a mí. Acuérdense, el propósito de la iglesia es que nos edifiquemos todos, nos edifiquemos, que todos aprendamos, que todos conozcamos la Biblia, la palabra del Señor, que todos la meditemos, que todos vayamos poco a poco poniéndola en nuestra vida, en práctica. Pero cuando hoy resulta que uno va a una congregación y, hermanos, es un desorden. Cada uno comienza a decir cosas que ni se le entienden y a nadie edifica, a nadie, ni siquiera la misma persona edifica. Ni siquiera. ¿Y saben por qué por qué podemos afirmar que ni siquiera a ellos, a quien habló esas jerigonzas, edifican? Porque al salir de la iglesia no ha cambiado. No ha cambiado. Sigue siendo el mismo que maltrata a la familia. Sigue siendo el mismo que adultera, que anda allá con lujuria en su mente, que anda mintiendo y que anda haciendo trampa por todos lados. Hermano, no ha cambiado. Entonces, eso simplemente ¿qué es? Es un sentir, es un sentimiento. Y como hemos hablado muchas veces, a Dios le interesa que le conozcamos, no que estemos viviendo por sentimientos. Porque los sentimientos hoy son, mañana ya no son. Cambian. Hoy me levanto triste y ya mañana me levanto alegre. Ya, hoy, bueno, ayer que fue día de pago todos, ¿verdad? Bien contentos, hoy felices, ¿verdad? Porque amanecieron con alguito de dinero. Pero ya a media quincena los sentimientos cambian. Por eso no debemos nosotros depender de los sentimientos, sino más bien de conocer la palabra del Señor, de conocer lo que Él nos indica de cómo debemos vivir. Entonces aquí tenemos, hermanos, que, bueno, vamos a seguir leyendo. Vamos en el versículo 10, dice, también en Frigia y en Panfilia, en Egipto, imaginen todos esos idiomas, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos que aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ese es el propósito de las lenguas. Por ejemplo, hermanos, cuando hay personas que pueden hablar 2, 3, 4, 5 idiomas diferentes, pueden hablar francés, inglés, español, portugués, mandarín, pueden hablar, hay otros que hablan alemán. Bueno, se escucha de personas que pueden hablar hasta 10, 12 idiomas, bendecidas de Dios, porque ellos pueden trasladar el mensaje a más de una persona en diferentes lenguas. Y ese es el propósito del Pentecostés. En el versículo 12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Hermanos, es lo contrario a lo que sucedió en Babel. En Babel, aquellos hombres, la intención era que iban a construir un lugar, una torre, donde ellos iban a llegar al cielo. Ellos querían llegar al cielo. Y en algún momento creo que les mencioné, es toda teoría humana que quiere encontrar la fórmula para llegar a Dios, para ser salvo, para tener vida eterna. Es que yo así creo que debe ser. Eso se llama religión. Lo que el hombre piensa de cómo es la manera de llegar a Dios. Y toda religión, hermanos, todo proyecto de religión, y hay muchas, hermanos, tienen razonamientos humanos. Y ese es el problema, el razonamiento humano. Lo mismo que Babel. Si Babel, el problema es el razonamiento humano. Que ellos decían, hagámonos un nombre. Es decir, no vamos a glorificar a Dios. No es que nos queremos acercar a Dios, sino que queremos que nos digan que somos inteligentes, que nosotros tenemos la solución. Hermanos, ese es el problema de las religiones. Hermanos, hay quienes se van allá a monasterios, ¿verdad? Allá solitos. Está bien, su vida mejora, su salud mejora. Pero ese no es el propósito. Eso no está en la Biblia. Lo que en la Biblia está es que en el día a día yo me aparte a mi lugar secreto y hable con Dios. Pero yo sigo mi vida. Yo sigo mi día a día. Esa es parte del propósito del Señor, que nosotros dependamos de Él. Pero aquí la gente se preguntaba, bueno, ¿y esto que estamos viendo? Que este habla medo, este habla persa, este habla el idioma de Creta, este habla en árabe, este otro habla latín, otro habla el lenguaje de Panfilia, el otro de Egipto, y había muchas
personas de muchos lugares y cada uno escuchaba el mensaje. Entonces podemos ver la contrariedad. En Babel se multiplicaron los idiomas y se separaron. Pero en Pentecostés se unificaron. Y no es que todos ya estamos hablando el mismo idioma, no. Sino que a quien Dios quiere usar, a quien Dios ve con humildad, porque le va a obedecer a Dios. Dios ve el corazón de aquella hombre, aquella mujer, y Dios le da la habilidad y comienza a hablar otros idiomas. Idiomas, estamos hablando no de jerigonza, sino estamos hablando de nuevos diccionarios. Diccionario alemán, diccionario español, inglés, diccionario mandarín, es decir, diferentes idiomas. En Pentecostés todos fueron llenos del Espíritu Santo. Acuérdense, en Babel nadie fue lleno del Espíritu Santo, al contrario, el Espíritu Santo los confundió. Aquí no, aquí todos fueron llenos del Espíritu Santo. Eso está en el versículo 4 que leímos. En el versículo 6 vimos que cada uno los oía hablar en su propia lengua. Es decir, el mensaje que Pedro predicó cuando salió del aposento alto y habló, y dice la Biblia aquí en Hechos 2 que como 3,000 personas se convirtieron. Ahí habían de todos estos lugares, de Frigia, de Panfilia, habían elamitas, medos, partos, y habían de gente del Ponto, de Capadocia, de Judea, dentro de esos 3,000. Pero, ¿qué sucedió? Que Pedro predicó, pero también los 120 que estaban ahí les traducían, les hablaban del mensaje de salvación, y ellos escuchaban en su idioma. En su idioma. Así es que, mis hermanos, en Babel el propósito egoísta del hombre fracasó, porque Dios lo hizo fracasar. Dios bajó y confundió las lenguas. En Pentecostés, la humildad y la sumisión de aquellas 120 personas que estaban en el aposento alto, esperando, como Jesús les había dicho, que esperaran que viniera el Espíritu Santo. Y eso lo vemos allá en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Y voy a referir para que lo podamos leer. Y dice en el versículo 4: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Estamos hablando que Jesús les dio ese mandato, esa orden a los apóstoles y a las personas que estaban cerca. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas, está hablando Jesús, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Versículo 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8. Y este es muy conocido: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me voy a regresar al versículo 7, porque todavía ahí, hermanos, después de haber conocido a Jesús, de haberlo visto todo durante 3 años, y que vieron todos los milagros que Dios hizo, todos los favores que Jesús hizo, y vieron que padeció en la cruz, que murió, que fue maltratado, que murió, fue enterrado y que había resucitado, y que pasaron esos 50 días, bueno, aquí más o menos eran como 40 días, y que él iba, ahí lo vieron ascender al cielo. Todavía estaban con la mentalidad humana de que Jesús iba a vencer al imperio romano. Es porque esa pregunta que hicieron aquí en el versículo 7, esa intención lleva. Perdón, el versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esa pregunta, hermanos, la intención de esa pregunta era que si Israel iba a ser liberado del yugo romano. Estaban con la mentalidad de Babel. Esa es la mentalidad de Babel, materialista,
egoísta, todo para mí, yo soy el primero y nosotros. Pero Jesús, ¿cómo respondió? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Jesús dice que cada uno va a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigos. Ese es el reino que Jesús prometió. Y ellos fueron, bueno, de todos los que estaban ahí reunidos, que no sabemos cuántos eran, bueno, creo que son como 500, 120 se fueron al aposento. Se fueron al aposento. Y esperaron. Y esperaron. Y sucedió lo que habíamos leído en el capítulo 2. Que vino sobre ellos, estando reunidos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, estamos a 2000 y más años de ese evento, de lo que ahí está relatado en el capítulo 2. Estamos a más de 2000 años. Pero la promesa del Señor está vigente. Dice que el día que nosotros hemos recibido al Espíritu Santo, porque hemos nacido de nuevo, Él nos ha dado poder para ser testigos. ¿Y qué significa eso, hermanos? Que lo que Él quiere que nosotros estemos exaltándole a Él. Porque el hecho de ser testigo es porque yo voy a testificar de lo que Él hizo en mi vida. Eso es lo que nos está diciendo ahí en el versículo 8. Que Él espera, que el Señor espera que yo sea testigo. Bueno, y aquí nos dice un orden, ¿verdad? Él nos dice que nosotros debemos ir en ese orden. Perdón, aquí sería 1, versículo 8. El orden dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Nosotros, hermanos, venimos y hemos hecho como una clasificación, ¿verdad? Y decimos que Jerusalén es nuestro hogar. Jerusalén es nuestro hogar. ¿Qué mejor lugar, más propenso, más favorable para testificar que a nuestros hijos? Bueno, no hay otro lugar más fácil que testificar que a nuestros hijos. Pero ni siquiera ahí lo hemos hecho bien. Porque lo hemos dejado a que allá en la iglesia le van a enseñar, o allá en la escuela le van a enseñar nuevos modales, y el papá y la mamá no se quieren hacer responsables. Pero ese es el primer lugar. Nosotros entendemos, bueno, interpretamos, ¿verdad? Que cuando habla de Jerusalén, bueno, aquí está hablando de la iglesia, que primero en Jerusalén, luego en Samaria, luego hasta el último en la tierra. Pero, hermanos, comencemos en nuestra casa. Comencemos en nuestro hogar, porque imaginen qué penoso va a ser que usted se presente al tribunal de Cristo y allá le van a preguntar, hermanos, bueno, ¿y tus hijos dónde están? ¿Dónde están? Y que digamos, mire, fíjese que no vinieron, no fueron raptados porque no creyeron. Va a ser muy penoso, hermanos, que nosotros hayamos gastado nuestro dinero, gastado nuestro tiempo, gastado nuestra salud para andar buscando otras personas y nuestros hijos perdidos. Hermano, no, primero el hogar. Vámonos en orden, primero el hogar. Después la familia, hermanos. El tío, la abuela, la mamá, el sobrino, el primo, la familia. Primero el hogar, luego la familia. Porque igual, hermanos, qué penoso va a ser que nosotros que nos andamos diciendo de que somos evangelistas, que andamos predicando y la familia perdida. No. Primero los que están a nuestro alrededor, donde tenemos el mejor dominio para testificar. Bueno, hay otros ejemplos, ¿verdad? De soberbia. Por ejemplo, Nabucodonosor, ¿verdad? Se volvió soberbio de manera que pasó 7 años como bestia. Bueno, es algo que había preparado. También está Usías, ¿verdad? Uno de los reyes de Judá, que hizo lo bueno. Comenzó a los 16 años a gobernar, hizo lo bueno, pero hubo un momento en que se ensoberbeció y él entró al templo y quiso hacer lo que se le antojaba, de manera que le llegó lepra y así murió por la autosuficiencia, el creerse
que todo lo puede, que lo puede hacer porque tiene dinero, porque tiene salud, porque tiene poder, porque tiene dominio. No, hermanos, hagámoslo como Moisés, que es uno de los ejemplos que tenía para ilustrar el Pentecostés. Moisés, fíjese que Moisés era un gran líder, era el líder, el primer líder ahí en Israel, pero le llegó un consejo de su suegro, Jetro, que le dijo: mira, te vas a morir si vos querés resolver todos los problemas, delega poder. Y lo delegó, o sea, él lo hizo con humildad, delegó a 70 ancianos y le ayudaron a gobernar. Lo hizo con humildad. Es un ejemplo de cómo nosotros debemos actuar, con humildad, hermanos. El de la gloria es el Señor, no nosotros. Si Él nos da algo de dinero, pongámoslo a trabajar en la obra del Señor, pero ahí quedémonos, démosle la gloria al Señor. Si el Señor nos ha dado conocimiento, pongámoslo a trabajar, pero démosle la gloria al Señor. No nos creamos que los grandes sabiondos, que si el Señor nos ha dado alguien le ha dado facilidad de palabra, que lo ponga a trabajar para el reino de los cielos, y quitémonos, hagámonos a un lado, que la gente no se fije en nosotros, se fije en Cristo. Esa es la intención de Pentecostés: exaltar el nombre del Señor, llevar el mensaje a las personas que lo necesitan, para que Cristo sea exaltado, para que Jehová sea respetado. Vamos a dejarlo hasta aquí. Padre, gracias. Señor, gracias por su palabra. Hoy has escuchado un mensaje que no es casualidad. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. No importa tu pasado, tus errores o cuán lejos sientas que estás de Dios. Él te ama, murió en la cruz por ti y resucitó para darte vida eterna. Solo necesitas dar un paso de fe, reconocer que necesitas su perdón y abrirle tu corazón. Si sientes ese llamado en tu interior, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. No son solo palabras, sino la expresión sincera de un corazón que se rinde a Jesús. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que he vivido lejos de ti. Te pido perdón por mis pecados. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, mis cargas y mi futuro. Cambia mi corazón, lléname de tu amor y ayúdame a seguirte cada día. Gracias por tu perdón y por darme una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con fe y con un corazón sincero y deseando arrepentirte de toda tu vida anterior, entonces la Biblia dice que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, según 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Hoy ha comenzado una nueva vida para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que nos acompañes en Iglesia Bautista Tabernáculo Arcatao. Queremos acompañarte en tu crecimiento en el Señor. Queremos trasladarte lo que hemos aprendido en la vida en Cristo a ti. Así es que aquí estamos con los brazos abiertos para recibirte. Dios te bendiga. Hasta pronto.